De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con Juan Antonio Caldés. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Juan Antonio Caldés es politólogo, ya lo hemos tenido una vez en los micrófonos para hablar de las últimas elecciones en Israel, que ya están caducadas y que pronto tendremos que convocarte para hablar nuevamente de un tema similar. Pero en este caso queríamos contar con tus conocimientos para hablarnos de un suceso que ha saltado a las noticias en los últimos días y que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, que se ha atribuido la jurisdicción para someter a Israel a cargos de crímenes de guerra cometidos en los territorios en disputa. Yo digo territorios en disputa, aunque el lenguaje de la Corte Penal Internacional es algo distinto, ¿no? Correcto, ellos alegan que son territorios palestinos y bueno, también es importante recalcar que la Corte Penal Internacional juzga a personas, a miembros en este caso, y no a estados. Lo que pasa es que desde el punto de vista como se ha contemplado, ha sido un ataque directo al Estado de Israel y también a la organización Hamas, que mucha gente está obviando que también la fiscal general ha dicho que no solo es Israel, sino Hamas. Pero bueno, lo más serio de todo es que parece que está siendo un ataque directo contra un Estado, no contra ciertos miembros. Lo que a mí me preocupa más de la investigación que se está llevando a cabo y que llevará, ha dicho el ex fiscal general, que mínimo 2 años solo la investigación, es el hecho de que parece que está siendo un ataque directo contra un Estado. No hay en el texto original que han sacado los jueces a la luz, no sale el nombre de las personas, en este caso de las Fuerzas Armadas de Israel, que podríamos imaginar Gantz en aquel momento por los supuestos crímenes de guerra en la guerra de Gaza del 2014. Yo me imaginaba que iban a salir los nombres de las personas a las que se iban a acusar formalmente. No ha salido nada de eso. Parece más que es contra el Estado de Israel, lo cual es muy preocupante desde el punto de vista jurídico, porque la Corte tiene que hacerlo jurídicamente. No puede ser un ataque político. Bueno, hay una cosa que igual la gente lo lee, pero no conoce los datos, pero la Corte Penal Internacional no está para juzgar, evidentemente, todo lo que sucede en los países. Tengo entendido de que solamente en aquellos países o zonas en las que no hay una legitimización de la justicia o una justicia suficientemente legítima para juzgar por sus propios méritos. Esto podía pasar en Bosnia, pasó creo que ahora en Sudán, pasó en la antigua Yugoslavia en general, en países que se habían destrozado, desarmado o sometido a dictaduras. Pero, por ejemplo, Israel es un país tan garantista en el sistema judicial que, entre otras cosas, ha llevado a la cárcel a un primer ministro, a un jefe de gobierno y a un jefe de Estado, y ahora tiene en juicio al jefe de gobierno en funcionamiento, no después. Correcto. Y entonces, para poder atacar a Israel, en vez de atacarlo por donde podrían, que no lo pueden hacer, que es como Israel, lo atacan como, entre paréntesis, fuerza ocupante de un territorio, como si este fuera un Estado, pero tampoco es un Estado. Exacto. Entonces hay muchas respuestas muchas preguntas en el aire que se tendrán que haber respondido, como bien has dicho. Primero, también es muy importante recalcar que uno de los argumentos que ha sacado a la luz Israel, que lo dijo el otro día Netanyahu, fue que a día de hoy no es miembro de la Corte Penal Internacional de Israel, por lo que la CPI, la Corte Penal Internacional, no tiene jurisdicción sobre su territorio. Es verdad que la autoridad palestina en 2015 se unió al llamado Estatuto de Roma, al Tratado de Roma, pero bueno, a día de hoy solo los estados soberanos pueden delegar su jurisdicción en la Corte, y a día de hoy, que yo sepa, no hay un Estado palestino como tal. Una cosa es el reconocimiento que pueda tener según el país de turno bajo el paraguas de las Naciones Unidas, pero no es un Estado reconocido como el Estado de Israel, que eso yo creo que es muy importante. Y luego curioso ver lo que tú has dicho, cómo la Corte de la Haya se fundó con el propósito, hace ya muchos años, de hacer frente a las mayores atrocidades del mundo, entre otras de lo que veníamos con la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto. Y ahora persigue, porque yo creo que la palabra es persigue, a un Estado plenamente democrático,
con un Estado de Derecho en el que reina el imperio de la ley. ¿Que se le podrán criticar cosas? Por supuesto. No es un Estado perfecto, ni muchísimo menos, como no lo es España, como no lo es muchísimos países. Pero a día de hoy, lo que sí que está claro, como tú bien has dicho, es que Israel es un Estado democrático. Y la clara prueba de ello es que llevó a un ex primer ministro en el que estuvo en la cárcel y a día de hoy, el actual primer ministro en funciones, está también siendo... está en los tribunales. Entonces, mayor garantía que esa de que es un Estado de Derecho no la podremos encontrar. Uh-huh. Bueno, el tema es que esta Corte Penal Internacional, como tú dices, a diferencia de otros organismos, por ejemplo, uno piensa que como es algo que tiene el apellido internacional, es más o menos, tiene la misma legitimidad que Naciones Unidas. Pero no todos los países pertenecen a ese Tratado de Roma, ni siquiera todos los países democráticos, porque uno puede decir, bueno, seguramente algún reyesuelo, algún emirato, alguna cosa rara, pues no pertenecerá por temor, pero no solamente Israel, tampoco Estados Unidos forma parte de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos tiene unos 200 y pico de años de democracia, ¿no? Como para hacer valer el peso específico que podría tener esto. Totalmente. Y es que esa es la clara prueba de realmente entonces para qué está constituida la Corte Penal Internacional, para qué sirve realmente. Y luego ya se vio como en el caso que tú has mencionado antes de la antigua Yugoslavia, con la guerra de los Balcanes, en las que al final Milosevic, por ejemplo, absuelto. Entonces, realmente, ¿para qué está esta Corte Penal Internacional? Si luego también como casos tan gordos, que es lo que quería mencionar, ¿qué pasa con las dictaduras más atroces del mundo? Mi pregunta es, ¿y dónde está en este caso la fiscal general, por ejemplo, atacando a China con lo que está pasando con los campos de reeducación, como ellos dicen, que son campos de concentración contra la población uigur, que es la población minoritaria musulmana, y los rohingya en la antigua Birmania, que es la actual Myanmar, con los 700.000 rohingyas que han tenido que escapar directamente porque iban a por ellos, y todas las cosas que estamos viendo en Irán, Venezuela y muchísimas más dictaduras del mundo, porque solo es contra el Estado de Israel. Y eso me lleva al siguiente punto, que es el paralelismo que hay con las Naciones Unidas, al fin y al cabo, que va muy de la mano. Y la ONU, en este pasado 2020, acaba de salir el informe que ha condenado 17 veces a Israel, que se dice pronto, y tan solo 6 al resto del mundo de países combinados. Y en el Consejo de Derechos Humanos, para que te fijes, Jorge, de la ONU, el número de condenas en estos últimos 15 años ha sido Israel 90, liderando la clasificación con goleada, Rusia 0, China 0, Qatar 0, Pakistán 0, Venezuela 2. Aquí algo falla. No puede ser que un Estado democrático sea condenado 90 veces y dictaduras atroces reconocidas por todo el mundo, 0 alguna o a lo mejor alguna que otra. Aquí algo falla en el sistema. Uh-huh. Bueno, estamos viendo algo que parecía un cambio en la arena internacional, en la arena de la política internacional, del derecho internacional, con el acercamiento, lo que llaman la normalización diplomática de algunos países árabes, especialmente los sunitas, con respecto a Israel. No son los únicos, también hay otros países de Latinoamérica y también del continente africano que están volviendo, o sea que eran países que antiguamente tenían unas mejores relaciones diplomáticas con Israel, pero en base a los boicots de la antigua organización de productores de petróleo en los años 70, que impusieron esos terribles boicots y dispararon el precio de la energía en varias magnitudes en aquellos años, pues desapareció la diplomacia o la representación diplomática de Israel y hoy en día están volviendo. Y habíamos supuesto que estos movimientos también se iban a traducir en la arena de los organismos internacionales, pero parece que no. Claro que no, estoy totalmente de acuerdo. Y sobre lo que tú acabas de decir, sobre cómo una serie de países, sobre todo desde el movimiento sunita, se están acercando y cada vez más, por lo que tenemos en cuenta, yo creo que Mauritania, Indonesia, están ya, Arabia Saudí, yo creo que es el eje central, que yo creo que en los próximos años, como mucho, ahora tendremos que ver con la administración Biden qué pasa, porque es un cambio de administración importante, pero lo que pasa es que Arabia Saudí está, yo creo que muy cerca. Yo creo que se está formando una alianza en ese sentido cada vez más fuerte y directa contra los chiitas, liderados por Irán. Evidentemente, yo creo que es el enemigo en común que Israel y Estados Unidos tienen desde hace muchísimo tiempo, y no solo Israel y Estados Unidos, sino muchísimos países de la Unión Europea y de Latinoamérica que están pues realmente
atónitos con cómo está avanzando con el enriquecimiento de uranio Irán, unos pasos agigantados. Pero bueno, tendremos que ser un poco cautos para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en ese sentido. Y con respecto a la Corte Penal Internacional, deduzco de tus palabras es que si a Milosevic lo dejaron salir, pues no se van a perder la oportunidad de encerrar a cualquier mindundi oficial israelí que puedan echarle el lazo, ¿no? Porque de alguna manera es lo que les justifica su existencia. Claro, pero luego otra pregunta que está en el aire es, ellos tienen que ir al territorio, tiene que enviar la Corte Penal Internacional una serie de especialistas al territorio para investigar, como ellos dicen. Pero Netanyahu ahí es el que tendrá todo el derecho a vetarla. Netanyahu, porque a día de hoy sigue siendo el primer ministro, quien sea Gantz o quien sea el día de mañana. Pero a día de hoy Israel se reserva ese derecho para decir si veta o no la entrada, que esa es otra. Pero claro, si no hay jurisdicción sobre tu territorio, que es lo que alegra Israel con toda la legitimación del mundo, entonces, ¿de qué sirve realmente? Y no solo eso, y luego 9 países, a día de hoy ya, en apenas unas semanas desde que salió la noticia, se han unido ya a Israel, entre ellos Hungría, Austria, Australia, Canadá, de todo tipo de países, lo cual ya te afianza pues bastante el hecho de que la Corte Penal Internacional pues no es tan seria como muchas personas se pueden imaginar. Bueno, una de las cuestiones que realmente, si uno piensa a ver cómo se lleva a cabo esto, si quieren investigar algo que sucede en un territorio que no tiene unas fronteras definidas, va a haber un problema. Es decir, si ellos creen que se ha cometido un crimen de guerra, por ejemplo, en un barrio del este de Jerusalén, que forma parte de Jerusalén, que forma parte del Estado judío, pero que ellos no reconocen como parte del Estado judío. Entonces, eso sí lo pueden juzgar, no lo pueden juzgar. Lo que sí pasa en Belén, por parte de los israelíes, sí se puede juzgar, pero el exilio mayoritario de los árabes cristianos de la zona de Belén, que hoy en día prácticamente quedan 4 comerciantes para vender recuerdos a los visitantes, a los peregrinos. Total. Entonces, eso sí se puede juzgar, no se puede juzgar. La Franja de Gaza, si tienen que entrar al terreno, Israel tiene problemas incluso para dejar entrar al delegado catarí que va con una maleta de 15 millones de dólares cada mes a darles dinero y no lo pueden dejar pasar a veces porque no pueden asegurar su seguridad pasado unos metros de la valla. ¿Qué van a hacer? Exactamente. Es esto, una cosa es el campo, como siempre, como decía Kant, el campo de la teoría y el campo de la práctica. Así es que son dos mundos. Desde la teoría, pues está muy bien todo esto, pero luego desde la práctica, pues yo creo que es prácticamente imposible. Más que nada porque tú acabas de decir, ¿cómo garantiza luego la seguridad de que esos mismos miembros puedan acceder a la Franja de Gaza con todos los checkpoints que hay que pasar israelíes y luego del propio Hamas? Entonces, claro, yo creo que no tiene mucho futuro, sinceramente. Ya lo dijo el otro día el exfiscal general de la Haya, lo dijo él mismo. Estas alegaciones, pues vale, yo creo que básicamente es un mensaje político el que quiere enviar, porque el mensaje jurídico no se sostiene por ninguna parte. Porque entonces, imagínate que anuncian que van a investigar los crímenes de Hamas y entonces entran en Gaza. Esta gente no va a salir vivo de ahí. No sale viva, ¿no? Exacto. No, es que no llega ni a 100 metros de la valla. Israel después la van a responsabilizar. Ustedes mataron a los inspectores de la Corte Penal. Es que no se sostiene por ninguna parte. Entonces yo creo que se ha sacado una noticia de contexto y creo que no va a llevar a ninguna parte. Y no solo eso, y luego la de años que se van a perder en el proceso, porque solo la investigación ya puede llevar tranquilamente, como dijo el exfiscal general, 2 años. Solo la investigación, ya sin meternos en más detalles jurídicos. Entonces, que nadie se espera aquí que vaya a haber una condena por parte de la CPI en los próximos 2-3 años tranquilamente, y lugo tendremos que ver la validez, porque es que eso luego no tiene ningún tipo de vinculación jurídica que pueda afectar en ese sentido al Estado de Israel. Así que yo creo que Israel puede respirar tranquila, porque más que nada es una condena política, no jurídica.
No, eso está claro. La pregunta es si en estas circunstancias tiene sentido la existencia de este organismo. Es De un decir, órgano pues claro, es lo que muchos... Yo soy de esos que, claro, desde mi punto de vista, yo creo que no. Sinceramente, ya me lo puso de relieve lo que he mencionado antes de la guerra de los Balcanes con lo que pasó con Milosevic. Es que fue el mejor ejemplo de para qué entonces se ha constituido una Corte Penal Internacional en la que muchísimos países, como tú has dicho, entre Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de ella, o en la propia Israel, que son dos países, los ejemplos de democracias avanzadas. Entonces, ¿para qué está realmente? Pues bueno, yo creo que sobre todo pues para quedar bien y dar la imagen de seriedad, de bueno, si pasa algo de notoriedad mundial, pues bueno, llevaremos a juicio a aquellos que hayan cometido esos crímenes de guerra. Pero yo he puesto el ejemplo antes de China con los uigur, de los rohingya. ¿Y dónde está la Corte Penal Internacional en todos estos casos? O el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ninguna parte. no, bueno, el Consejo de Derechos Humanos es otro bicho que convendría analizar, que estuvo algunos años presidido nada más y nada menos que por Gaddafi, ¿no? O sea que con estos antecedentes es como poner al gato a cuidar de los ratones. Exacto. Pues te agradecemos, Juan Antonio Caldés, que nos hayas ilustrado sobre este punto, porque hay gente, claro, que lee los titulares, no es un experto ni en política ni en Derecho internacional. justicia internacional o derecho internacional, y se piensa muchas veces que lo que dice un periodista que tampoco tiene ni idea del tema, de que esto es una violación del derecho internacional cuando no existe tal derecho internacional, en este caso ni siquiera una jurisdicción Ni siquiera es vinculante sobre el país, en este caso. Si no es vinculante, pues no sirve de nada. Bueno, nosotros seguiremos con el viejo adagio bíblico de justicia, justicia perseguirás, y seguiremos poniendo ese valor por encima de todos los demás, aunque a veces parezca lo contrario. Te agradecemos que nos hayas atendido. Muchísimas gracias a ti, Jorge.